Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña en este programa Carlos Cobo, director de Desarrollo Institucional en el IEP. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Buenos días a todos quienes nos están escuchando en este momento y a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, Carlos. También nos acompaña Natalia Barca, analista económico del Instituto. Natalie, buenos días. Buenos días, Danilo. Buenos días, Carlos. Buenos días a nuestros invitados y a todos nuestros radioescuchos. Gracias, Natalie. En este programa estaremos hablando sobre el panorama del sector exportador de banano. Para esto contaremos como invitado con José Hidalgo Molina. Él es director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE. Ha formado parte también de otras agremiaciones como fue la Cámara de Comercio Ecuatoriana China y la Federación de Cámaras Binacionales, FECABE. Cuenta con estudios superiores en liderazgo ejecutivo y relaciones internacionales en las universidades en Cornell de Estados Unidos y en Pekín, respectivamente. José Antonio, muy buenos días. Un gusto que nos pueda acompañar. Muy buenos días con todos los radioescuchas y buenos días con los panelistas. Gracias por la invitación. Un gusto y gracias por acompañarnos. José Antonio, ya se ha cumplido más de un mes desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania y, según una nota publicada por el portal Primicias, Ecuador ha dejado de recibir 85 millones de dólares en exportaciones como consecuencia del conflicto. Justamente Rusia es uno de los destinos más importantes para el banano. Entre enero y diciembre del 2021 se exportaron 698 millones de este producto a este país. ¿Cuál ha sido la afectación al sector después de un mes de conflicto? ¿Los envíos a Rusia y la zona de conflicto están paralizados? ¿Sí se han podido hacer envíos? ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, en principio, ya lo hemos dicho en varios paneles a lo largo de las últimas semanas, pero me gusta repetir cómo inicia todo, ¿no? Y desde la semana 8, porque nosotros contabilizamos 52 semanas dentro de los contratos bananeros. En semana 8 se da el ataque a Ucrania, y Ucrania para nosotros se cierra automáticamente, un mercado de 180.000 cajas semanales. Estas 180.000 cajas en semana 9 tenían que empezarse a reubicar. Y esta reubicación que se da entre el Mediterráneo y el Medio Oriente ya causaron una crisis de precio. Seguido de eso, semana 9, semana 10, Rusia empieza a tener complicaciones. Y dentro de Rusia empezamos a tener complicaciones, uno, con la devaluación del rublo, encareciendo nuestro producto. Dos, con problemas a nivel financiero, con los diferentes pagos que teníamos que recibir, no los estábamos receptando. Y tres, la cancelación de servicios logísticos, de cerca del 33% de los servicios logísticos, debido a que muchos de estos, como Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM, ya no querían pasar por transbordos europeos, por puertos de transbordos europeos, para evitar congestionamientos, ¿no? Y obviamente eso nos deja sin espacios para poder llegar a Rusia. Y otras navieras empezaron a abrir ciertas rutas, pero con condiciones y precios onerosos, que imposibilitaba verlos como una opción. Entonces esto se da semana 9, 10, 11 y hasta ahora que estamos en la 13, y lo que hemos podido cuantificar, porque siempre la información tiene unas semanas de retraso, es que de la semana 8 a la 11, el sector bananero en los dos mercados ya ha tenido una pérdida de 3.73 millones de cajas. Eso es menos 58.55%, una pérdida semanal estimada de 1.12 millones de cajas. Esto en valor FOB son alrededor de 23.92 millones de dólares. ¿Qué esto significa? Que es una pérdida no solo de dinero, no solo de cajas, pero una pérdida en plazas de trabajo, ¿no? Y vemos ya la manifestación de diferentes
de diferentes voces, de trabajadores, de productores y también nosotros como exportadores, porque es un efecto de algo extraordinario que se da a partir de una guerra que nadie la puede controlar a nivel de los efectos que nos está pasando nosotros como sector, pero que si bien es un riesgo empresarial que esto representa y que es un efecto látigo que va hacia toda la cadena cada semana que pasa, no deja de tener una fuerte repercusión social, que esta repercusión social sí tiene que ser atendida. Esta repercusión, repito, social sí tiene que ser atendida. Listo, buenos días, José Antonio, gracias por estar con nosotros. Usted ha dicho una realidad y no se puede controlar pues, lo que está sucediendo ya en Rusia. De hecho, ya se han perdido las ventas que se hacían tanto a Rusia, tanto a Ucrania. Quisiera preguntarle desde su sector, desde el mercado que ustedes conocen, ¿qué alternativas se encuentran buscando? ¿Cómo han tratado de paliar esta crisis? ¿Y cómo consideran ustedes que tal vez de parte del gobierno se podría ayudar a este sector, sea eliminando impuestos, facilitándoles trámites, permitiendo el envío de sus exportaciones tal vez a otros mercados o facilitándolos? ¿Qué alternativas se encuentran buscando actualmente? Mira, a nivel de lo que hemos escuchado en los discursos de diferentes actores públicos sobre el problema, indicar que se puede buscar otros mercados como una solución, eso no es factible. Es mucho volumen de fruta, lo que representa Rusia y Ucrania son 1.8 millones de cajas semanales. Y ya de lo que hemos perdido, el 1.2 millones de cajas, 1.12 millones de cajas, ya eso, de lo que se ha venido quedando, eso ya ha ocasionado una crisis global del precio de banano, que ahorita ya no están en riesgo los 50.000 plazas de trabajo que son proveedoras de estos dos mercados. Ahora están en riesgo las 250.000 plazas de empleo que representa todo el sector bananero. ¿Por qué? Porque ya no solo la afectación a este mercado, todo este problema se nos está rebotando a todos los mercados. No hay mercado que pueda acaparar tal volumen de fruta. Y crecer en un mercado es bastante complejo. No podemos crecer en otros mercados tan rápido. Crecer en un mercado, por ejemplo, que nos ha tomado a nivel de Asia por mucho tiempo, representar, bueno, ahora el 4%, pero antes representar al 6%, 7%, hace un par de años eso nos tomó alrededor de 5 o 6 años y con diferentes tipos de condiciones. Entonces, no es tan fácil de decir, reubiquemos en otro mercado. No lo podemos hacer. ¿Cómo nosotros estamos viendo este problema? Hay esfuerzos del sector privado que en principio se tienen que seguir dando de manera voluntaria, que es entre su productor y el exportador, poder llegar a un trato donde o se compre el racimo o no se compre el racimo, dependiendo del tipo de contrato que ellos mantengan o dependiendo del tipo de trato, de negociación que ellos se manejen entre privados, y que esa fruta salga de circulación y que se ponga en diferentes programas de alimentación, ya sean de prefecturas o ya sean de diferentes institutos que se encargan justamente de poder distribuir de mejor forma la fruta o la donación. Entonces, eso es un trato entre privados, ¿no? En lo que ellos tengan que negociar con la fruta que tengan que negociar. Y eso hay que alentar, que hay un trato entre privados para poder sacar de circulación la fruta que está causando esta crisis de precio y que ya es un problema para todo el sector bananero que pone en riesgo, repito, de las 250.000 plazas de empleo. Y por eso menciono que si bien es un riesgo empresarial, esto tiene una fuerte repercusión social, que eso representa en desempleo, eso representa en inseguridad y eso sí tiene que estar atendido. Entonces, tenemos del lado del esfuerzo del sector privado y tenemos del lado del sector público. ¿Cómo puede intervenir el sector público? Ya hay un pedido de productores que de los racimos que ellos puedan sacar de circulación dentro del plan de alimentación infantil que tiene el gobierno nacional, se destinen presupuestos para poder realizar la compra, reubicar esos racimos para ellos, para que el productor, pequeño productor, no pierda,
Ahí hay una propuesta de los pequeños productores en donde ellos pueden manejar a nivel de los planes de alimentación infantil que tiene el gobierno, que tienen destinado diferentes fondos para ellos. Y que incluso también hay un fondo dentro de Musacias, dentro del Ministerio de Agricultura, que fueron a partir de las multas que se nos generaban para reinscripción de nuevas tierras. Esa multa estaba hecha para emergencias dentro del sector bananero. Ese fondo, que debería de tener alrededor de 12 millones de dólares, eso tiene que manejarse para este tipo de crisis. Ahora, que ese fondo se lo haya llevado finanzas y que el Ministerio de Agricultura no pueda volverlo a captar, eso es un problema que se lo tiene que resolver a la interna, a las autoridades, para poder manejar o paliar de manera mucho más rápida el sacar de circulación esta fruta, que está causando justamente un efecto en el precio. La otra forma es, tenemos una regulación total a nivel del sector bananero. La autoridad ya se ha expresado, ellos tienen que ejercer diferentes tipos de acciones a la interna, más que todo en la parte de producción, en plantaciones donde la fruta a nivel fitosanitario ha sufrido falta de fumigación, ha sufrido diferentes tipos de externalidades con la lluvia y que su fruta no está apta para ser exportable. Aquí necesitamos a la entidad fitosanitaria que haga sus controles a nivel nacional para que pueda justamente también ser una forma en cómo generar mucho mayor control y justamente reducir la oferta para poder tener una menor repercusión. Entonces, son varios factores. Y ahí a largo plazo, sí estar preocupado en el factor de competitividad. Y esto lo venimos diciendo desde el año pasado al ministro de la competitividad, a las diferentes autoridades. Nosotros como sector bananero somos el sector que tiene más carga impositiva, 470 millones de dólares de carga impositiva, sumado a los esfuerzos que tenemos que hacer de seguridad privada para protegernos contra el narcotráfico. Nosotros representamos el 66% de la logística a nivel nacional, somos los más expuestos, 6.500 contenedores de manera semanal. Somos los que movemos el volumen, somos el producto más diversificado, somos los que abrimos las líneas logísticas a los diferentes destinos. Entonces, sumado a ese costo de seguridad privada, sumado a las inversiones que tenemos que hacer en Fusario, ¿no? Sumado a diferentes tipos de incrementos de costos locales portuarios, locales navieros, que prácticamente han hecho que nuestro banano sea mucho menos competitivo, y sumado a los aranceles que representan la falta de no tener acuerdos comerciales en mercados donde podemos crecer. Entonces, todo esto ha sido una acumulación de diferentes factores que nos han hecho menos competitivos. Y ya solo el 2021 ya decrecimos un 5% menos en valores FOB y un 3.2% en volumen. Entonces, el problema de competitividad tenía que ser atacado desde antes y tiene que seguir siendo atacado desde ahora. Ahora se suma el conflicto, pero los problemas de competitividad nos van a ayudar a estar mejor preparados cuando una crisis de esta se asoma. ¿Por qué? Porque nos coge en mejores condiciones para poder tener mejor manejo. Ahora, hay algo que sí me olvidaba indicar en una acción concreta que el gobierno sí puede hacer para poder bajar la presión dentro de nuestro sector. Nosotros hemos manifestado que diferir el pago de impuestos sí tiene que ser una medida inmediata. ¿Y por qué esto no es un tratamiento especial para el sector bananero? Se los voy a explicar. Nosotros somos el único sector de todas las exportaciones en el país que pagamos un impuesto a la venta y no a la renta, y lo pagamos mensual. ¿Por qué no estamos en las mismas condiciones que el camarón, que el cacao y que el café? Y pagamos a la renta anualmente. Entonces lo que estamos pidiendo, ponme en las mismas condiciones que los demás productos, porque ahora al finalizar el mes no voy a tener cómo pagarte los impuestos. No voy a tener cómo pagarte los impuestos. ¿Por qué tengo que seguirte pagando de manera mensual? Más aún cuando tengo un
gran problema causado por los efectos del conflicto. Como bien lo estaba mencionando, la carga impositiva que recae sobre el sector bananero, el incremento del precio de los insumos agrícolas como el fertilizante, el aumento de los precios de insumos en exportación como el cartón y el plástico, sin dejar de lado las inversiones para protegerse del fusarium R4T y de la contaminación de contenedores por el narcotráfico, la industria mantiene altas expectativas con miras a la negociación de acuerdos comerciales con la finalidad de consolidar e incrementar la presencia del banano ecuatoriano, especialmente en el mercado asiático, considerado como la zona de mayor proyección económica con un mercado potencial de 1.7 billones de consumidores. Frente a este panorama de inversiones, estimado, quisiera preguntarle, ¿cuáles serían las medidas a implementar que contribuirían a mejorar la competitividad y la dinamización del sector y de esta manera fomentar un ecosistema propicio a las inversiones como el mismo, teniendo en cuenta de que como país debemos participar activamente en misiones comerciales, convenciones, foros? ¿Cuáles serían el panorama previsto posterior a la agenda parlamentaria en Bruselas? En principio, tú mismo has mencionado los diferentes desafíos que nosotros tenemos. Y eso voy a compartirles igual vía WhatsApp un artículo que yo saqué hace un par de meses que se llama Competitividad de Apertura. ¿Y qué es lo que menciona? Si bien aplaudimos los esfuerzos que se está haciendo para los tratados de libre comercio con Asia, que es donde en realidad nosotros vamos a poder crecer a futuro, pero no es que inmediatamente, no es que se firme el acuerdo y mi 4% de China se va a transformar en un 20%, no, va a crecer y quizás en unos 2 años, a partir de la firma del acuerdo, quitándome el arancel del 10% en China, voy a llegar a un 8%. Y seguido de un esfuerzo de promoción. Pero ese esfuerzo de promoción tiene que ir también seguido, y el esfuerzo de apertura y de promoción tiene que ir también seguido de un trabajo de competitividad interna. Entonces, por más que nos abramos, no podemos abrirnos caros. Y eso es lo que estamos diciendo. La agenda de los acuerdos comerciales afuera tiene que ir seguido de una agenda de competitividad interna. La carga impositiva al sector bananero tiene que reducirse. No podemos ser uno de los sectores de exportación que tenga la carga impositiva más alta. 470 millones de dólares de 3.381 millones que exportamos en el año 2021. No podemos seguir siendo el único sector que paga el impuesto a la venta de manera mensual. No podemos seguir hablando de mayores costos en seguridad, de acuerdo a lo que se está discutiendo en el decreto 227 para la implementación de escáneres en los puertos, que esto lo que están diciendo es que este costo de seguridad se lo traslada a los usuarios. No podemos seguir hablando de trasladar este tipo de costos en seguridad cuando ya hacemos un esfuerzo de seguridad interna y cuando la política nacional de seguridad tiene que ser manejada con dinero del Estado, porque nosotros pagamos impuestos para que nos aseguren salud, educación y seguridad. Entonces, todos estos puntos, en cuando hablamos de competitividad interna, tienen que ser reducidos al mínimo para yo poder salir a vender mi producto sin esa competencia que yo tengo con mis vecinos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los costos laborales también. Nuestros vecinos tienen una gran ventaja a nivel de los costos laborales. Y si bien nosotros cumplimos con salario digno, el costo laboral en Colombia, en Centroamérica, es la mitad de lo que nosotros estamos pagando. Pero lo que representa el costo laboral para nosotros a nivel de banano es el 40% de la caja. Entonces ya ellos ya tienen esa ventaja, aparte de los tratados comerciales, aparte de mejores condicionamientos de costos locales. Entonces tenemos que trabajar todo esto de la mano para poder mejorar el condicionamiento de apertura una vez que se dé en cualquiera de estos mercados que tú has mencionado que se están manejando acuerdos comerciales. Entonces tiene que ser mucho más decisiones técnicas, trabajo en realidad con diferentes autoridades internas para poder reducir la presión al sector a nivel de carga impositiva y repito, decisiones técnicas y no políticas, porque por ejemplo, algo que sí nos torna un efecto es la decisión política de haber subido el salario básico en 4.25 cuando debía haber subido
$6, técnicamente. Entonces, tenemos que ser más técnicos en las decisiones, porque esto cada vez más lo que está haciendo es provocando reducciones en los sectores que traemos divisas y trabajos a la economía ecuatoriana. Bien, muy claro los puntos en los cuales trabajar. Quiero agradecerle en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política a José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEBE, por habernos acompañado. Entiendo que por temas de agenda tiene que dejarnos. Muchas gracias, José Antonio, por habernos acompañado en esta parte del programa. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder cooperar con ustedes. Creo que el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador ha dejado algunos temas muy importantes, temas que incluso creo que son transversales, como el tema de la competitividad. Quiero resaltar esto que dijo, que más allá de abrirnos al mundo, lo cual es necesario, es importante, también hay que trabajar en una agenda de competitividad. No solo el sector bananero, sino que los distintos sectores de la economía ecuatoriana, los distintos sectores los distintos sectores que exportan sus productos hacia mercados externos necesitan esta agenda de competitividad, avanzar en muchos temas en competitividad para poder competir a nivel global. Mencionó muchos como el tema impositivo, porque bueno, en el caso del banano hay un trato particular, pero bueno, Ecuador es un país que tiene altos impuestos, altos aranceles, lo que también él mencionó, y además una regulación laboral que nos hace menos competitivos que nuestros vecinos. Carlos, algo que tú pudieras aportar sobre lo mencionado por el presidente de AEBE. Sí, de hecho comparto con lo que acabas de mencionar. Ecuador es un país artificialmente caro. Es un país artificialmente caro porque los impuestos son elevados, porque los aranceles son elevados en relación a nuestros países vecinos. También porque el Ecuador no firma y se sigue negando políticamente y por ideología a firmar tratados comerciales. Nuestro país debería firmar tratados con la mayor cantidad de países, justamente para que cuando existan problemas como lo que hoy Rusia, fácilmente los exportadores ecuatorianos puedan buscar nuevos mercados y que sea mucho más fácil el poder llegar a estos sectores. Aparte, y de hecho lo que nuestro invitado mencionaba y me llama bastante la atención, es el impuesto a la venta mensual. Y como él mencionaba, no es un impuesto a la ganancia, es un impuesto a las ventas. Entonces vemos que incluso este sector es tratado de manera desigual en relación al resto de industrias del país. O sea, no es solo que el Ecuador tiene poca competitividad en relación a otros, sino que encima castigamos a ciertos sectores de la economía y sectores importantes ya con este tipo de impuestos que al final del día pues terminan afectando la economía de estas industrias, la economía de quienes viven de esto. Entonces, este es el tipo de cosas que sí se puede cambiar. Personalmente considero que es mucho más rápido, por ejemplo, y no sé si estén de acuerdo conmigo, tal vez Natalie me indiques, pero eliminar el impuesto a una venta mensual debería ser algo que el presidente debería enviar como proyecto de ley económico urgente, justamente para poder hacer frente a los problemas que hoy este sector está viviendo, ¿no? Y empezar también a buscar, como él mencionaba, esta competitividad interna que ya sería pues de largo plazo. Sí, Natalie, ¿algo que añadir? Sí, concuerdo en absoluto con todos ustedes. Considero de que las medidas que a buena hora pues las pudo mencionar sobre la contribución a mejorar la competitividad y la dinamización del sector, es necesario establecer negociaciones, acuerdos comerciales con finalidad de consolidar, incrementar pues la presencia del banano ecuatoriano, especialmente a mercados internacionales. De esa manera generaremos más confianza frente a mercados internacionales y pues así de esta manera pues innovamos y pues tendremos más representación frente a un mercado internacional. Añadiendo el punto que mencionabas, Carlos, sobre este trato diferencial a este sector, que bueno, creo que visto desde una perspectiva de que al ser un sector con un gran potencial exportador y además generador de divisas, eso
le ha significado también ser sujeto de, digamos, el foco del Estado a la hora de extraerle recursos. También hay que tener presente que el sector bananero, y esto lo han dicho los representantes de este sector de exportadores de banano, están sujetos a precios oficiales, es decir, tienen que cumplir un precio fijado por el Estado al comprar el producto. Entonces, este es otro tema que también afecta a la productividad, porque muchas veces este precio oficial no transmite lo que ocurre en la realidad. En ocasiones en las que bueno, las condiciones de mercado generan que el precio baje, obviamente existe ese desajuste entre la oferta y la demanda, que a la larga termina afectando tanto a productores como exportadores. Entonces, quiero rescatar estos dos puntos. Uno, los temas que afectan netamente al sector, particularmente al sector bananero, y que no le permiten ser más competitivo, como el impuesto a las ventas que mencionó el director ejecutivo, y además este precio oficial con el que deben cumplir para comprar el producto. Y ya hablando en general de la economía ecuatoriana, altos impuestos, altos aranceles y altos costos laborales, temas en los cuales hay que trabajar para que tanto el sector bananero, que actualmente se encuentra enfrentando dificultades por esta coyuntura de conflicto entre Rusia y Ucrania, y además todos los sectores del país puedan ser más competitivos, y una vez que nos abramos al mundo, también puedan competir de igual a igual los productos de otros países y sobre todo de nuestros vecinos. Bueno, ha llegado el momento de ir a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos, amigos, a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este segmento estaremos hablando sobre los desafíos y oportunidades para el sector camaronero. Para hablar sobre este tema nos acompañará como invitado Michael Alarcón. Él es gerente de la exportadora Total Seafood, empresa dedicada al procesamiento y exportación de camarón de acuacultura. Cuenta con un título en Ingeniería de Desarrollo de Negocios en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Michael, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Listo para responder todas las inquietudes. Michael, en el segmento anterior justamente hablábamos de la afectación para el sector bananero generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo considerando la importancia del mercado ruso para este sector. El sector de exportación de camarón no se queda atrás. El camarón fue el segundo producto más exportado a Rusia entre enero y diciembre del 2021, con ventas de 142 millones de dólares, y además se registró un incremento anual para este mercado del 81.9%. ¿Qué nos pudieras comentar sobre el impacto del conflicto al sector, considerando que ya se ha cumplido más de un mes desde su inicio? Bueno, a mi criterio la industria del camarón es muy dinámica en el manejo de su parte comercial. No obstante, el mercado ruso, especialmente a raíz de la pandemia, se convirtió en un participante más importante dentro de la cadena comercial del Ecuador. Para entrar un poco en contexto, el Ecuador en los últimos 2 años ha venido con un crecimiento constante entre el 18 y el 25% anual, sostenido de varios años atrás, en donde su principal, vamos a decir, cliente a nivel comercial es el mercado chino, que a raíz del año 2019 comenzaron a haber digamos, ciertas restricciones por criterios técnicos del camarón que obligaron a la industria a dinamizarse y buscar otros mercados en donde la participación del mercado como tal comenzó a distribuirse entre Estados Unidos, Europa, Rusia, etc. Entonces, volviendo al contexto de la pregunta anterior, si bien es un impacto importante para el abastecimiento, digamos, para la comercialización del camarón a nivel local, creo que la industria está preparada para poder mover esos volúmenes a otros mercados. Lo hemos demostrado anteriormente en otros contextos, en los años de pandemia, digamos, hay mercados como el chino, por ejemplo, que ha puesto muchas trabas
en relación a la bioseguridad del producto y eso obligado a la industria a moverse a otros mercados, a explorar otro tipo de productos. Y creo que si bien va a haber una afectación importante en la comercialización, la industria está preparada para moverse para otro lado. Listo, buenos días, ingeniero Alarcón. Gracias por estar con nosotros y comentarnos un poco sobre cómo se encuentra el sector, el mercado del camarón actualmente. Yo quisiera preguntarle por el tema de la competitividad. ¿Cómo está este sector en términos de competitividad en relación a otros países? ¿Qué se puede mejorar en el Ecuador? ¿Qué consideran ustedes tal vez que se podría cambiar? Facilitación de trámites, eliminación de ciertos impuestos. ¿Cómo mejoramos justamente esa competitividad de su sector? ¿Qué nos podría decir ustedes y si tal vez han tenido propuestas para el Ejecutivo? Ok, 2021 Ecuador se convirtió en el primer exportador del mundo en volumen y en valor de dólares vendidos de camarón. Es la primera vez que pasa esto. Nuestros principales competidores en el marco global ha sido siempre India y otros mercados en Asia como exportadores. 2021 fue un gran año para el Ecuador en crecimiento, hubo un crecimiento del 24%, logramos exportar más de 1.800 millones de libras, generando ingresos por más de 5 billones de dólares. A nivel de competitividad, la industria ha sido, como lo dije hace un momento, y es algo muy particular de la industria como tal, es muy adaptable a los cambios del mercado. El mercado del camarón es extremadamente competitivo, muy sensible al precio, muy dinámico también en oferta y demanda. Entonces, eso obliga a los exportadores y al sector en general a estar preparado para poder atender esos constantes cambios que hay. Como un ejemplo, el año pasado, 2021, hubo un cambio importante hacia una mayor producción de productos de valores agregados, siendo que Ecuador ha sido un exportador de camarón entero, completo, digamos. El camarón se lo puede exportar entero, sin cabeza o con ciertos cortes, de cortado, pelado y desvenado. El Ecuador tuvo un cambio muy importante con un crecimiento del 145% en el segmento de valores agregados. Esto implicó un crecimiento en la capacidad productiva de las plantas, un cambio importante en los enfoques de inversión hacia aumentar estas líneas de proceso, que lo han visto la mayor parte de las empacadoras a nivel local, y eso nos obliga a mantenernos competitivos. Parte de ese cambio, digamos, en el modelo de negocios ha ayudado a que lleguemos a este récord que hemos generado el año pasado, 2021, en exportación. Entonces, con eso creo que a nivel de trabas, localmente debemos estar preparados para poder cumplir con todos los requerimientos. Creo que tenemos un gran acompañamiento por parte de la Subsecretaría de Calidad, quien regula un poco el acceso a nuestros mercados, digamos, precautelando que todas las empacadoras involucradas en el negocio de exportación cumplan con los criterios básicos para poder exportar a un mercado como tal. Adicional a esto, es importante que todas las empacadoras cuenten con certificaciones de seguridad, seguridad de inocuidad alimentaria, seguridad física, responsabilidad social, que son mejor vistas en los mercados al momento de cerrar una negociación. Creo que todas las empacadoras estamos enfocadas en conseguir nuevos clientes de valores agregados, de otras líneas de negocios dentro del marco del camarón que nos permitan, digamos, movernos en ese dinamismo de la industria. Lo que sí tenemos que lidiar a nivel de competitividad es con los requerimientos que vienen de otros mercados. China es un mercado muy particular, por ejemplo. China exige que el camarón tenga, previo a su exportación, haya sido testeado para mancha blanca, que es una enfermedad endémica del camarón de Ecuador, en la cual no existe ningún problema, pero que sí genera retrasos al momento de cargar y enviar productos a ese destino, así también como ciertas exigencias en temas de bioseguridad que han causado algunas situaciones en la industria. Y así cada mercado se maneja diferente. Hablo mucho de China porque es el mercado principal del Ecuador en términos de exportación. El año pasado fue cerca del 45-46% del volumen total. Años anteriores la participación de China era mucho más fuerte. Entonces, creo que a nivel de competitividad estamos preparados. Las empacadoras y el sector hacen inversiones importantes para aumentar su productividad, que les permite a su vez mantenerse competitivos. Ahora,
la situación, digamos, de commodities que por la que estamos pasando ahora, por incremento en fletes marítimos, el incremento de precios de insumos por la inflación que se ha generado a nivel internacional, es algo que no es controlable por la industria como tal, más bien hay que hacer esfuerzos importantes para buscar las mejores condiciones comerciales para la compra de esos insumos relacionados a la cadena de abastecimiento del camarón y de alguna manera, dentro de los acuerdos comerciales que se tengan con los clientes, hacer entender que esos costos incrementales que están habiendo por el sistema inflacionario deben ser trasladados al precio. Ingeniero Alarcón, muy buenos días. Buenos El días. camarón ecuatoriano representa uno de los pilares fundamentales para la economía nacional. Año a año no solo ha incrementado su producción, sino también ha añadido un componente ambiental a su operación. Y es que más allá de la calidad premium de este producto, su diferenciación a nivel internacional se basa en sus prácticas responsables. Sabemos que desde el 2018, Ecuador lidera la iniciativa Sustainable Shrimp Partnership, la cual agrupa a camaroneros que trabajan bajo un esquema de innovación y producción sostenible. Frente a este panorama, quisiéramos saber cuáles serán las medidas a implementar para fomentar la innovación, calidad, trazabilidad y confianza frente a mercados internacionales del sector acuícola, teniendo en cuenta que una producción sustentable no solo es un compromiso que asumen grandes camaroneras, sino también pequeños productores en el Ecuador que buscan unirse a estas iniciativas para así lograr esta ambiciosa meta de convertir en Ecuador en el líder en acuacultura sostenible a nivel mundial para el 2025. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que yo parto de que Ecuador tiene el mejor camarón del mundo. Nuestro método de siembra y cultivo de camarón es un método extensivo. Eso es, digamos, ha demostrado ser la mejor alternativa para la siembra y para el procesamiento del camarón como tal. Ese método extensivo permite no solamente generar un entorno, no soy experto en la siembra, pero estoy seguro que eso permite generar un entorno adecuado en el ecosistema de la camaronera, genera un menor impacto ambiental en el medio donde se siembra el camarón y nos permite también tener todos los parámetros de calidad y frescura y seguridad del camarón que procesamos. Entonces, yo creo que todo el sector camaronero, me refiero a la parte de producción en granjas, está alineado con generar muy buena productividad dentro de su metodología de cultivo, que a diferencia de mercados como el asiático, que cultiva intensivamente y genera un gran impacto ambiental y posiblemente genera un camarón mucho más débil o menos resistente a enfermedades, el Ecuador se diferencia por eso, y eso nos ha dado muy buenos resultados en la calidad del camarón como tal. Ahora, en términos del manejo técnico, de la trazabilidad, de los estándares, Ecuador tiene un gran sistema de control desde la cría de la larva y siembra del camarón hasta el momento que se exporta. Pues todos los exportadores estamos obligados a llevar un sistema complejo de trazabilidad que nos obligan a poder trazar la ruta desde qué laboratorio de larvas generó el batch que estamos procesando en un momento dado. Del laboratorio de larvas hasta qué alimento balanceado tuvieron, cuánto tiempo estuvo una camaronera, de qué camaronera vino, dónde se procesó, cuándo se procesó y bajo ese contexto a dónde se fue, a qué destino se fue. Michael, como bien comentabas al inicio del programa, el sector camaronero viene destacando desde hace algunos años en cuanto a exportaciones, innovación, generación de empleo. Y recuerdo un artículo publicado por el economista Walter Spurrier a inicios de año en el que comentaba que la actividad camaronera se benefició ya que por años no estuvo sobreregulada como sí sucedió con otros sectores, como el banano, el sector bananero, por ejemplo, que justamente tiene una ley especial. Más allá de esto, de que, bueno, los dejen trabajar, producir sin esta sobreregulación o esta sobrecarga de atención, ¿qué consideras que pudiera hacerse desde el gobierno para que se pudiera facilitar la actividad del sector y
para impulsarlo? Bueno, yo creo que la industria del camarón ha demostrado a través de mucho trabajo, esfuerzo, inversión, que trabajando se consiguen los resultados que se han tenido. Si bien no ha sido altamente regulada porque no ha sido necesario regularla de manera importante, el marco legal con el que nos manejamos en términos de medioambientales y comerciales es suficiente para que el negocio pueda andar de una manera adecuada. Yo creo que el gobierno debe mantenerse en la postura de dejar a la industria trabajar, quizás fortalecer el fomento de créditos productivos para pequeños y medianos grupos camaroneros que quieren expandir su producción, que tienen mucha experiencia, pero probablemente por ser un negocio que requiere capital intensivo, digamos, para procesar, pueda haber limitaciones en su expansión. Por otro lado, pienso yo que el tema laboral debe ser revisado. Nosotros tenemos un marco laboral que es digamos, activo y que eso nos podría ofrecer un mayor nivel de competitividad. Solo a nivel de empacadoras, las nuevas, por ejemplo, lo que hablaba hace un momento, las nuevas líneas de valor agregado han generado más de 10.000 plazas de trabajo en los últimos 2 años. Con un marco legal un poco más eficiente en el manejo de la contratación, eso podría incentivar a que esas líneas de trabajo sigan creciendo y que sea mucho más fácil o más competitivo el poder procesar estas líneas. Esta línea de valor agregado, por ejemplo, manteniendo el tema, es algo que no éramos competitivos hace unos años contra mercados como el de India, que es muy fuerte en eso, porque tiene condiciones muy diferentes a las nuestras. Nosotros, al ser una economía dolarizada, tendemos a ser un poco más caros que otras economías que manejan su propia moneda, y a su vez el costo de mano de obra, que es importante componente en la estructura de costos de este tipo de compañías, es mucho más eficiente en esos mercados. Entonces, creo que por ahí puede ir la cosa. A partir de que Guillermo Lasso asume la presidencia de la República, uno de los ejes más importantes en términos de comercio exterior ha sido la firma, ellos mencionan al menos 10 tratados comerciales con bloques o países del mundo. Entre estos, pues, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y también China, del cual incluso se ha mencionado que esperan firmar un tratado comercial a finales de este año, 2022. En base a esto, yo quisiera preguntarle, y sobre todo tomando en cuenta que usted mencionó, pues, siendo China uno de los más importantes compradores de camarón ecuatoriano, ¿cómo ven ustedes este tema? ¿Consideran importante que efectivamente, pues, el gobierno debería insistir en la firma de estos tratados? Incluso creería yo, y tal vez me equivoco, y justamente por esto lo pregunto, tal vez la firma de más tratados, digamos, con Estados Unidos e incluso otros países, podría incluso permitir que ustedes puedan diversificar sus ventas, de manera que no solo el Ecuador dependa de un solo comprador, sino de varios. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Apoya a su sector la firma de estos tratados? Para mí es vital liberar la carga comercial para todos los sectores en general, no solo para el sector camaronero. Los tratados de libre comercio lo que hacen es facilitar las condiciones comerciales y ponerlos en un nivel más competitivo versus otros mercados que o ya los tienen o que tienen mejores condiciones en términos arancelarios o comerciales. ¿Qué es el caso para el sector camaronero? Nosotros como exportadores tenemos muchos mercados a los que atendemos, no solamente China, China sí es uno de los principales, pero Estados Unidos, Europa son mercados que son importantes. El Tratado de Libre Comercio con Europa nos ayudó mucho a poder cimentar relaciones mucho más fuertes y constantes con el mercado, y sería el mismo caso con China. Actualmente, hasta el año 2021, el arancel del camarón a China era del 5%, a partir del 1 de enero de este año bajó al 2%. Eso incentiva la compra del camarón ecuatoriano versus el de otros mercados, pero no solamente es en términos de exportación, sino en toda la cadena de abastecimiento directa e indirecta del sector. Si hay mejores condiciones para comprar los insumos para la producción de alimento balanceado, va a generar mayor competitividad en el costo del proceso de camarón en granja, y asimismo para todos los insumos que se utilizan en el sector, digamos, desde la siembra hasta la exportación.
Entonces, cualquier tipo de acuerdo comercial que funcione, que permita, digamos, a los exportadores o a la economía del país mejorar sus niveles de competitividad versus otras industrias, va a ser bienvenido. Yo considero que sería un gran aporte tener apertura comercial con todos los mercados posibles y poder trabajar en condiciones similares versus otros mercados con los que posiblemente no podemos competir por temas de competitividad o precios. Especialmente en el camarón, que es un mercado muy sensible al precio. ¿Cuáles serían los principales desafíos del sector, tanto internos como externos? Por ejemplo, quizás a nivel de competencia internacional, que otros países tienen una producción que pudiera quizás restarle mercado al sector ecuatoriano. Mire, yo creo que el principal reto es mantener los niveles de crecimiento que hemos tenido en estos últimos 10 a 15 años. La industria no ha parado de crecer a un ritmo del 18% promedio anual. Y ha sido sostenido ese crecimiento. Creo que es importante que a través de mayor competitividad podamos seguir ese nivel de crecimiento y seguir afianzando a nuestros clientes en otros destinos. Por otro lado, uno de los desafíos importantes que tenemos es poder cumplir con todas las regulaciones de los mercados, de nuestros principales mercados. Caso específico, China, por ejemplo, tiene regulaciones muy fuertes en temas de bioseguridad, sabiendo que el tema de la pandemia ya está finalizando, sigue siendo una traba importante para el sector exportador, que implica riesgos importantes dentro de su cadena comercial. Entonces, los principales retos es poder, primero, cumplir con todos esos requerimientos de los mercados y a su vez poder, voy a decir, navegar el mercado, digamos, a los constantes cambios que pueden haber. De ahí para adelante es seguir trabajando, seguir empujando hacia el crecimiento de nuestros volúmenes de exportación. Nuestro producto es muy bien visto en todos los mercados, creo que tenemos un producto estrella. Hay que seguir cuidando esa calidad que tenemos y por cómo nos reconocen, y por ahí van todos los esfuerzos de las empacadoras y del sector como tal. Listo, quería consultarle y volviendo un poco al tema de la competitividad interna, es muy común, aunque se da principalmente en lo que es agricultura, por ejemplo, el gobierno suele poner precios de sustentación muchas veces por encima de lo que costaría normalmente ciertos productos, ciertos insumos. También se da, digamos, la obligación de tal vez consumir materia prima primero nacional, que suele ser pues a veces de menor calidad y de mayor precio, y para posteriormente, una vez consumido lo nacional, pues se permite, digamos, la importación de estos insumos o este tipo de actividades. Quisiera preguntarle, ¿este tipo de prácticas que suceden muy comúnmente en la agricultura también les pasa a ustedes? ¿Ustedes también tienen este tipo de problemas de competitividad dentro de su industria? No, en nuestro caso no hemos visto ningún otro tipo de situaciones, no que tengan conocimiento al menos. Lo que sí hemos visto es que empresas del extranjero importantes han hecho inversiones fuertes, especialmente en la parte alimentaria. De balanceadores importantes del mundo han venido a poner fábricas acá para atender específicamente el sector camaronero. Entonces, no hemos visto ese tipo de trabas en donde el gobierno nos dice que solo puedo usar insumos locales hasta cierto punto y restringir el uso de insumos importados. Creo que sería una traba importante en un momento dado, ¿no? O sea, es necesario poder jugar en condiciones abiertas para que la competitividad sea a través de precios y competencias como tal, y no sea impuesta por el Estado o por el gobierno. Un tema que quería consultar es sobre, bueno, el mercado chino, porque ya se mencionó que en los últimos años, sobre todo a partir de 2019, hubo una serie de dificultades, restricciones, incluso la pandemia también afectó el envío del producto hacia China. ¿Cómo se ha venido manejando la exportación a este país que, bueno, es tan importante para el sector? ¿Se ha venido haciendo en estos últimos meses de manera normal o han existido también
restricciones. Por ejemplo, ahorita está China nuevamente enfrentando una afectación por el coronavirus. Entonces, ¿cómo ha venido siendo la relación con el mercado chino en estos últimos meses? Bueno, específicamente de China, ellos implementaron una política no solamente para el sector camaronero, sino para todos los sectores de importación de cero tolerancia al COVID. Eso evidentemente ha sido una traba importante para el negocio de exportación porque exigen que el producto no tenga rastros de COVID en ninguna parte, ya sea en su empaque primario, secundario o en el producto como tal. Ellos consideran que rastros de COVID, inclusive si la partícula del virus está inerte, es suficiente causal para devolver un contenedor. Entonces, eso sí ha sido una traba importante que hemos tenido los exportadores en el segmento. Muchos exportadores han sido inclusive suspendidos por temporalmente para la presentación de trámites de aduana en China, y eso obviamente genera costos importantes de retorno de contenedores y reprocesos. Estas trabas específicamente llevaron a que el mercado, a mi criterio, busque diversificar el pie de participación del mercado a unos niveles mucho más saludables para la industria. Entonces, por ejemplo, en 2019 el 70% del camarón iba a China y el otro 30% se distribuía entre otros mercados en general. En 2020 se dio un cambio importante en esto y en el 2021 ya logramos bajar la participación de China menos del 50% y incrementar la participación de mercados como el americano a cerca de un 22%, el de Europa a cerca de un 20% y otros mercados un 15%, la diferencia entre la sumatoria de los anteriores, ¿no? Entonces, es una manera mucho más saludable de llevar el negocio y permite diversificar el riesgo de forma que ante una situación complicada con el mercado de China, el sector exportador tenga posibilidades de enviar su camarón a otros lados. Ahora, el hecho de que en un momento dado China deje de comprar unilateralmente por estas situaciones de pandemia o en general, pues, con otro tema, evidentemente va a tener un impacto importante en el abastecimiento. Algo similar a lo que pasa en el sector bananero, que depende en un 30% del mercado ruso. En este momento no pueden exportar eso y eso con seguridad genera un impacto importante hasta que la situación esté regularizada. No es el caso con el sector camaronero por ahora con China, pero sí es un riesgo que es latente en el momento en que China comienza a poner un mayor número de trabas o restricciones. Hemos hecho un trabajo importantísimo en más que duplicar nuestros protocolos de bioseguridad. Hasta cierto punto las plantas se las tratan como un laboratorio en términos de limpieza, sanitización, control de informes, personal. Se hacen esfuerzos importantes no solamente de tener al personal vacunado, sino de hacer pruebas de PCR quincenales a la gran parte del personal para que garanticemos que el producto está siendo tratado con la menor exposición posible al COVID, porque es un tema que tenemos que cuidar para poder estar habilitados a exportar al mercado chino. Sin embargo, han habido restricciones, de hecho en este momento hay empacadoras con ese problema, que si bien van a ser temporales, sí generan algo de impacto en el momento. Bien, quiero agradecerle a Michael Alarcón, empresario del sector camaronero, por habernos acompañado en este segmento del programa, lo que nos ha dejado lecciones muy importantes sobre el sector camaronero, que es un ejemplo de innovación, con competitividad en el país, y bueno, también algunas líneas sobre las que se puede trabajar, por ejemplo, una reforma laboral que también se mencionó en el segmento anterior que hablábamos sobre el sector bananero. Nuevamente, gracias, Michael, por acompañarnos. También quiero agradecer. Gracias por la invitación. Sí, no, un gusto. Agradecerle también a Carlos y a Natalie por haber participado del programa, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han acompañado. Nos vemos en el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal. Gracias.